aquellos que están conectados en Facebook, aquellos que se conectan en YouTube. Vamos a pasar a ministrar la palabra del Señor en esta jornada. Y vamos con la tercera parte. La tercera parte de un tema que a mí en lo personal, en su tiempo, en su momento, marcó un antes y un después. Sigue siendo bendición. Y seguimos siendo procesados por esta palabra. Estábamos hablando cuando Dios nos quita las muletas. Y está basada en la historia de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y cómo Dios, a una corta edad, 14 años, 15 años más o menos, siendo un niño, pero un guerrero en su interior, Dios lo llama y se pudo sobreponer a la adversidad, a la humillación, al rechazo de sus hermanos, su hermano mayor mayormente, al olvido de su padre y también al descuido de un profeta. Y un día Dios le habla al profeta y le dice: mira, en este lugar nadie va a comer, nadie va a hacer un movimiento, algo falta en este lugar. Hay un vacío que necesita ser llenado. Y por ahí se acuerdan que faltaba el octavo, el hermano menor. Ese era David. Desde ese día, dice la Biblia, y desde aquel día, algo ocurrió en la vida de David. Y ya fue rechazado por su círculo más íntimo. Posteriormente hablamos de la historia del celo de Saúl. Cómo Saúl no podía tolerar, aceptar, una vez que David venció a Goliat. No lo hizo Saúl, tampoco su ejército. Lo hizo David con su propia herramienta, con una honda. Entonces eso trajo contentamiento a la gente. Y dice que las muchachas, la gente, publicaban por diversos lugares, hoy día serían las redes sociales, y cantaban. De allí viene el cántico: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Si usted pensaba que ese cántico lo cantaban solamente en su iglesia, o empezó en su ciudad o en su nación, está equivocada. Ya en ese tiempo se vendían muchos CD, muchas memorias. Ya estaba en YouTube aquella canción: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y aquello provocó celo en Saúl, que lo único que quería era matarlo. Y avancemos rápido en esta jornada. Y dice por primera vez que David huyó, arrancó y se escondió. Y ese relato nosotros lo encontramos en todo el libro, del capítulo 20 en adelante de Primera de Samuel. Vemos a un David que está huyendo, que está arrancando, a un hombre que tiene un corazón para Dios, a un hombre que tiene un llamado de parte del Señor, a un hombre que tiene dones sobresalientes, un adorador, el dulce cantor de Israel. Dice que huye, y cuando él gana aquella batalla a Goliat, él obtuvo una recompensa, pero no obtuvo la esposa que él quería. David lo engaña y le pasa a Mical. Mical no era la mujer que él amaba y que él quería, y esa historia yo la expliqué en el capítulo anterior.
solo que huye donde su esposa. Y su esposa, en el afán de ayudar a su esposo David, lo deja salir por la ventana, cuelgan una sábana y David, dice la Biblia, huyó y arrancó. Él ya había arrancado del palacio. El palacio significaba estatus. El palacio significaba ser conocido. El palacio significaba ser popular. Cuando te está yendo bien, cuando todo el mundo te conoce, cuando te crean una canción para ti. Imagínate, había una canción que se la cantaban a David. Y tuvo que huir ese día. Y del mismo modo, tuvo que huir de su hogar, del cariño y el afecto de su esposa, aunque digamos, David no estaba enamorado de ella. Sin embargo, ella le ayudó, pero ella mintió, porque ella le dice a su padre Saúl: tuve que dejarlo ir porque amenazó con matarme. Entonces aquello provocó más ira y más rabia en el corazón de Saúl, que lo único que añoraba y deseaba era que David desapareciese del escenario, porque él era un enemigo. Y salen persiguiendo a David. Y David dice que llegó a un lugar donde se encontraba Samuel. Samuel era su pastor. Samuel representa al líder espiritual. Dice que había un lugar llamado Ramá. ¿Se acuerda que eso fue lo último que hablamos? Ramá, que se encuentra en las alturas, que eran cuevas, eran lugares donde era imposible hallarte o te escondías y de allí nadie te podía, hallar. Allí, en esos lugares ocultos, en las alturas se encontraba Samuel. Y el punto es que la gente de Dios nunca se encuentra a tu altura. La gente de Dios siempre tendrás que transitar y tendrás que llegar a sus alturas. Esa gente por lo general se encuentra en los caminos y en los principios de Dios. Cuando Dios nos dice: tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, es porque Dios se encuentra en lugares altos, hay que accesar. Y la gente de Dios, Samuel, se encuentra en esos lugares, se encuentra en esas cuevas ocultos, sus vidas están ocultas y escondidas en Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Mira, por favor, aquí comienzo el tema en esta jornada. Era el mejor lugar para que se encuentre David. ¿Qué mejor lugar que estar al lado de gente de fe? ¿Qué mejor lugar es cuando tú te encuentras al lado de una mujer y un hombre de Dios? ¿Qué mejor lugar es cuando estás en las alturas? ¿Qué mejor lugar es cuando comienzas a accesar a ideas de Dios, a pensamientos de Dios, a los caminos de Dios, a los principios de Dios que antes, quizás por décadas, por años, no te habías conectado? Siempre una mujer y un hombre de Dios que se encuentra en las alturas es gente que de alguna u otra forma te va a liberar palabras para que puedas salir del lugar en el cual te encuentras. No puedes vivir huyendo toda la vida de un pasado que siempre te está persiguiendo, de un pasado que de alguna u otra forma tiende a atraparte y a perpetuarte en el lugar donde estás. Un pasado que cuando cobra vida en tu presente no tiene ningún futuro. Mucha gente se encuentra así. Hay gente que no ha puesto la vista en el futuro. Hay gente que sacó la vista de Cristo. Poned los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pero hay mucha gente que siempre está mirando al pasado. Un pasado que les persigue,
que cuando los atrapan los recuerdos, la culpa y la condenación. Muchas veces se detienen allí y le hace imposible poder levantarse. No era fácil para David. No era fácil para David quedarse aquí o allí con Samuel. Y aunque era el mejor lugar, la pregunta es razonable. ¿Qué hace que a veces, ocasiones, cuando tienes la oportunidad de estar en el mejor de los lugares, simplemente sales de allí y vuelves a las andanzas, vuelves a transitar por caminos que te desorientan, por caminos que no te dejan visualizar, visionar lo que Dios ha preparado para ti? Y ese día, dice la Biblia, que David dejó a Samuel y comenzó también a huir. Y pierde, vamos a llamarle muleta nuevamente. Una muleta. Él no veía a Dios allí en Samuel. Qué importante es esto. Aunque Samuel era un hombre de Dios, con todas las características anteriores que he mencionado, David nunca lo vio como esa conexión divina de Dios a su vida. David simplemente lo vio como una muleta en ocasiones para poder levantarse, para poder apoyarse, para poder transitar. Cuando tú estás en una casa y tienes un problema en algún punto de tu cuerpo, necesitas una muleta para levantarte, para caminar. Son actos o acciones temporales. David tenía a Samuel para que le dé un consejo, para que le dé orientación, pero no para seguirlo. Hay gente que tiene la iglesia así. Hay gente que mira a sus pastores así. A eso. Quizás usted mismo esta mañana simplemente está atrás de esta pantalla para escuchar un buen tema. Y te quedas con que es un buen tema. ¡Oh, qué gran predicación! ¡Oh, qué buen tema, pastor, pastora! Quien sea que predique. Hay respeto, claro que sí, David respetaba a Samuel. Pero escucha esto. Estamos hablando cuando Dios te quita las muletas. Te quita aquellas cosas en las cuales te has apoyado y te has apoyado de por vida. Ya te sacó del estatus, David. Ya quebró tu negocio. Ya quebró tu empresa. Y te viste en un momento determinado de estar a cargo de un negocio, a cargo de una empresa, a trabajar en un taxi, en un Uber, en un lugar o haciendo cosas que tú nunca creíste que podías o llegarías a hacer porque te proyectabas en el otro negocio. Usted dirá, pastor, ¿y eso es malo? No estoy hablando de que sea bueno o que sea malo. Por favor, no me confunda, no nos confundamos en esta jornada. Te estoy diciendo, cuando el soporte, la muleta, el sustento, el apoyo que tú tenías ayer, hoy ya no lo tienes y te tienes que reinventar. Pero aquello te lleva a huir, a arrancar y a esconderte. ¿Y qué dice la Biblia? Que David huyó. Capítulo 20 dice que huyó de Nayot, huyó de donde Samuel,
No sé si se levantó una mañana Samuel y se dio cuenta que David ya no estaba. No sé si el pastor Samuel, por decirlo así, de un momento a otro se dio cuenta que su discípulo David no llegó un domingo a la congregación y no llegó el siguiente domingo a la congregación. Y por alguna razón hay gente que desaparece simplemente. ¿Conoces a ese tipo de personas que nunca más llegaron a la iglesia, que nunca más se congregaron, que desaparecieron, dejaron sus talentos, dejaron sus instrumentos musicales, la banca o la silla o el lugar donde se sentaban, de un momento a otro aparece vacío porque esa persona o esa familia nunca más llegó y nunca más supiste? Yo creo que Samuel se encuentra en ese escenario. Esa gente que por alguna razón siempre le aparece una muleta en el camino. Siempre tienen un apoyo. Porque se van reinventando. Tienen esa capacidad humana que se van reinventando cada cierto tiempo. Entonces todos lo asocian. Oh, pastor, soy bendecida. Oh, pastor, soy bendecido. Dios me dio un carro, Dios me dio un negocio, Dios me da economía, Dios me dio una esposa, Dios me dio un esposo. Oh, soy bendecida. Tengo hijas, luego tengo nietos. ¿Notas el lenguaje? Parece que siempre hay algo en lo cual se están apoyando, pero que están huyendo, que están arrancando y se están escondiendo. No quieren tocar el tema. Son sensibles a que tú le puedas de alguna u otra forma confrontar en ciertas situaciones, porque son un as para convencer a otros que están bien. Entonces, lo siguiente, comienza un trabajo de Dios en que paulatinamente comienza a acercar, a acorralar a David. Y dice que huyó de Nayot en Ramá y acudió a Jonatán. Jonatán es ese amigo que todos quisiéramos tener. Esa amiga que quizás tú tienes, que siempre está. Ese amigo que se extraña en momentos de cuarentena, de pandemia. Todos tenemos un círculo de amistad. También los tengo yo. Porque cuando tu círculo de apoyo cada día se va estrechando y por otro lado muchas puertas se te van cerrando, el círculo se va estrechando. El círculo ya no es tan amplio como ayer. Y ayer era más estrecho que antes de ayer. Hoy ya el círculo es más estrecho. David ya perdió su posición. Ya no está en el palacio. Seguramente todavía pensaba en el palacio. Ahí estaba mi futuro. Allí estaban mis expectativas. Ya no está Saúl, solo que Saúl ahora lo persigue. Ya no está Mical. Y que quizás, aunque no era la esposa que él amaba, con la cual quería casarse, finalmente era su esposa, estaba el afecto, el hogar, el cariño, el llegar al hogar, llegar a la casa, y hoy ya no lo podía hacer porque había huido de su casa. Añoraba un consejo, añoraba una administración, añoraba que alguien ore por él, solo que él desechó y huyó y arrancó del corazón de su pastor, del hogar de Samuel. ¿A quién busca ahora? Busca a su mejor amigo. ¿Quién es su mejor amigo? Jonatán. ¿Pero quién es Jonatán? Es el hijo
de su peor enemigo. Como que su hijo no le va a decir al papá. Notamos que en vez de que se le abran puertas, se le van cerrando las puertas. Es así. ¿Y qué ocurre acá? ¿Cómo Dios, de alguna u otra forma, cuando nos va acorralando, nos damos cuenta que todos los instrumentos que van apareciendo en nuestro camino, que cuando Dios está presente, tienen como finalidad irnos matando día a día. Matan nuestras expectativas, nuestros sueños humanos, nuestros anhelos personales, con la única finalidad que podamos conectar con su propósito. A algunos les cuesta, a algunos les lleva toda la vida. Algunos arruinaron la mitad de su vida para darse cuenta de esto. ¿Por qué tu padre, dice David a Jonatán, por qué tu padre está tratando de asesinarme? ¿Qué mal le he hecho? ¿Qué pecado he cometido?, pregunta David, hablando con Jonatán. ¿Por qué me está haciendo esto? Jonatán le dice, amigo, esto no sucederá. De ninguna manera vas a morir. Estoy leyendo textualmente. De ninguna manera vas a morir, porque mi padre no hace nada, grande o pequeño, sin antes comunicármelo. Siendo así, ¿por qué habría de esconder de mí algo como esto? Esto no sucederá, declara Jonatán a David. El versículo 3 de 1 de Samuel 20 dice, pero David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia ante tus ojos. Y pensará que Jonatán no sepa esto, no sea que se ponga triste. Ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Por favor, considere este último versículo, pero no es el versículo, son las palabras de David. Considera esto, le dice, ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso, una decisión entre mí y la muerte. David, le dice David a Jonatán, estoy a punto de suicidarme. Estoy buscando la oportunidad y la ocasión de suicidarme. ¿Me están viendo, no es así? ¿Están conectados con lo que estoy ministrando en esta jornada? Estamos hablando de aquel que mató a Goliat. Estamos hablando del mismo que muchos de sus cánticos, de sus salmos, lo escribió en la montaña. Estamos hablando de aquel que David lo ungió, que la Biblia dice, y desde aquel día. Estamos hablando del mismo que escribió el Salmo 23, el Salmo 91 y muchos salmos en la Biblia. Estamos hablando de David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Estoy hablando de ti en esta jornada.
de usted mamá, de usted varón, de usted mujer, de usted que quizás por primera vez se conecta en esta jornada, que cuando estás acorralada en la vida y has perdido las muletas en las cuales te sustentabas, te apoyabas en el ayer, estás a un paso muchas veces en tu mente, te han transitado pensamientos: ¿por qué no me voy? ¿Por qué no me mato? ¿Por qué no desaparezco? Estoy a un paso de suicidarme. Eso es lo que escribe y dice y declara David. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo llega una persona que estuvo cantando, ministrando en las montañas? ¿Cómo llega una persona, hombre o mujer, de haber derribado gigantes para otros y no ha logrado doblegar los gigantes en su interior? Es David. Pero no es David. Es cuando Dios nos acorrala a cada uno de nosotros. Cuando ya no tenemos la oficina en el palacio. Cuando ya la gente no habla de nosotros. David mató a 10.000. Cuando ya nadie se quiere sacar fotos contigo. Cuando ya nadie te invita. Cuando en este año de pandemia la gente se olvidó de ti. Cuando en tiempo de cuarentena te has visto muchas veces necesitada, necesitado. Y nadie te envía un mensaje. Y parece que las cosas, las muletas en las cuales te apoyabas ayer, hoy ya no están. Porque además que Dios se ha encargado de irlas sacando, tú te has encargado de ir huyendo, escondiéndote. Ya llevas años haciendo eso. Cuando Dios nos quita las muletas. En el capítulo 20 continuamos. Hay un relato muy expresivo de cómo Jonathan y David planifican un futuro para ambos. Porque Jonathan, al saber que su padre venía tras David y se sentía aparentemente cercana a su presencia, se lo comunica a David y le dice lo siguiente: y Jonathan dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre nuestra descendencia y mi descendencia para siempre. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y a continuación dice lo siguiente: y David se levantó y se fue. Se levantó y huyó. Se fue a un lugar y Jonathan entró en la ciudad, se fue a otro lugar. Ese día David nunca más vio a Jonathan. Jonathan se fue en una dirección y David se fue en otra dirección. Ya no estás en el palacio. Ya no estás en tu casa con tu esposa, el afecto familiar. Ya no está la iglesia, no está el pastor, no está tu discipulador, no está tu mentora, tu consejera,
tu consejero, pero tampoco está tu círculo íntimo de amistad. Es dramático este momento. Es dramático. Es un momento triste cuando te ves sola, cuando te ves solo. Solo que lo que ocurre a continuación, para ir concluyendo, es algo que espero en el Señor usted pueda conectar, y que el Espíritu Santo a usted le pueda hablar, le pueda ministrar en esta jornada. Es cuando pierdes tu dignidad de mujer, tu dignidad de hombre. A eso le llamo cuando pierdes el respeto de ti mismo. Ya lo perdiste todo. Ya no hay nada más, no hay familia, no hay amigos, no hay iglesia, no hay estatus, solo hay desorientación. Transitas por caminos desordenados. Estás en un lugar hoy en día donde nunca pensaste que ibas a estar. Hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, tú planificabas un futuro glorioso contigo, con tu pareja, con tu familia. Estudiar, trabajar, emprender. Mira cómo estás ahora. David, hablemos de David. ¿Cómo David llegó a una situación así? Y dice la Biblia, el versículo 10 del capítulo 21, aquel día David se levantó. Mira, amado, mira la palabra. Y huyó. ¿Había escuchado esa palabra antes? Huyó. ¿A dónde fue? Dice que fue donde el rey Aquís. ¿Sabes quién era Aquís? Era el rey de Gat. ¿Gat? ¿Le suena esa palabra Gat? Gat. Sí, Gat, donde estaba Goliat. Donde David llegó con la onda, allí. Que aunque era un jovencito, estaba empoderado por Dios. Allí David llegó. Eran otros tiempos, ¿eh? Eran otros tiempos de David. Era cuando David iba a la montaña a orar, cuando David se conectaba por las mañanas a la oración. Eran los momentos cuando David ministraba los días domingos en la congregación, cuando David llegaba temprano, cuando David se acercaba al pastor Samuel o a su pastora y le decía: ¿en qué puedo servirle? Por favor, considéreme. A David, en esos años, a David era que detenerlo, porque David era un hombre, un joven que era capaz de estar de lunes a lunes en la congregación. Eso está mal. Pero había que detenerlo, porque era un joven apasionado. Porque al amar a Dios, amaba a su familia, amaba lo que Dios le había entregado. Si él tenía a Dios por sobre todas las cosas, Samuel estaba en el lugar que corresponde. Si él amaba a Dios por sobre todas las cosas, Mical estaba en el lugar que corresponde. Y si él amaba a Dios por sobre todas las cosas, el estatus del palacio, el título profesional, la empresa, los negocios, las pymes, todo lo que emprendas estaba en el lugar que corresponda. Pero cuando comenzó a huir y a arrancar de Dios, comenzó el descenso en la vida de David. Y él vuelve a Gat, no para confrontar a Goliat o a otros gigantes. Es increíble que cuando tú pierdes el respeto por ti mismo, por ti misma, tú desciendes en tus valores, desciendes en tus principios, desciendes en tus convicciones. Y tú comienzas a maquinar cosas en tu mente. Tú comienzas a ambular por pensamientos que nunca antes habías transitado. Y comienzas a descender en tus valores. Y comienzas a hacer cosas que tú nunca pensaste que ibas a hacer. Descenso total. Y llegas a la tierra
al lugar de tu peor enemigo, donde está el líder que tú mataste, a ese líder que le cortaste la cabeza a Goliat, y a ese lugar, y llama la atención. Esto es una noticia pública, que el que hablaba que no era que ir a lugares como esos, hoy está en lugares como esos. Que el que hablaba del pecado, hoy está en el pecado. Que el que reprendía a Goliat, hoy está allí, en la tierra de Goliat. Era noticia pública. Todo el mundo hablaba de David. Lo miraban, allí va, mira él, sí. Pero no es ese el que la gente decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Sí, ese no es ella la que cantaba lindo, no es el que se lucía con su instrumento. Sí, el mismo es, no es aquel que predicaba. Sí, es el mismo. ¿Y qué hace acá entonces? Me recuerdo de Pedro, ¿te acuerdas de Pedro? Tu hablar te denuncia. Aquí está el hombre, decía la gente, que había matado a nuestro campeón. Entonces dice la Biblia, y los servidores de Aquís, el rey Aquís, le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este aquel a quien cantaban con danza? Mira que hay mucha ironía en la gente, ¿ah? Hay mucha ironía, pero está textualmente leído como está en la Biblia. ¿No es este que la gente decía, Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10.000? ¿No es este el que cantaba remolineando? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Se acuerda cuando usted hacía todas esas cosas? Estamos hablando de David. Y cuando nosotros definimos a David, David no era ningún estúpido. David no era un hombre de escaso de razón. ¿Cómo hizo aquello? ¿Cómo descendió aquello? David tomó a pecho estas palabras, es decir, cuando escuchó que la gente lo reconoció, no solamente lo reconoció, lo recordó en sus mejores momentos. Dice David, tomó a pecho estas palabras y tuvo miedo del rey Aquís, rey de Gad. Mira lo que hace. Ya voy concluyendo. Así que, estoy en el capítulo 21, en el versículo 12 en adelante, de Primera de Samuel. Así que, y hace 4 cosas. Número 1, cambió su conducta delante de ellos. ¿Qué hizo? Número 2, fingió estar loco. Yo leo esto, discúlpeme, pero me pongo en el lugar de David. Cambió su conducta porque tuvo miedo, como que comenzó a razonar. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo en el casino?, dijo David. Si este lugar no es para mí. ¿Qué estoy haciendo en una disco? ¿Qué estoy haciendo con un cigarro en la mano?, dijo David. ¿Qué estoy haciendo comprando droga? ¿Qué estoy haciendo transitando recursos, dineros, malamente, que no corresponde hacerlo? David dijo, no corresponde que yo no dé factura, que yo no dé boleta. David comenzó a transar sus convicciones a tal punto que en un momento determinado él, no es posible que yo sea un empresario, dijo David, y no le pague imposiciones a mis trabajadores. David comenzó a pensar en todas esas cosas, porque dijo, estoy haciendo lo mismo que hacen todos los demás. Estoy haciendo lo mismo que cuando no tenía esto, yo hablaba de orden, de seguridad, de convicciones, de disciplina, de transparencia.
David era un hombre genuino. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy se ve en tiniebla, en tierra de oscuridad, en el lugar donde todos hacen lo mismo y él se ve haciendo lo mismo y razona y cambia su conducta, se hace el loco. ¿Y sabes qué comienza a hacer? Se la dio de grafitero. Mira, dice que comenzó a pintar las paredes de las calles. ¿Ha visto esos grafiteros que andan por las calles que pintan unas cosas? Dijo, si todo el mundo a esto le llama arte, entonces yo también soy un artista, dijo David, y comenzó a hacer grafitis en la pared. Y lo último, ya usted tiene que leerlo conmigo, si no va a creer que yo estoy inventando. Y dice que comenzó a botar saliva por su boca, a hacerse el loco, a correr de un lado hacia otro, fingiendo locura. Aleluya. La pregunta es, David, ¿en qué te apoyaste en toda la vida? ¿O en toda tu vida? ¿Dónde quedó Dios, David? Este es el golpe final. Y dijo el rey Aquís a sus servidores, esto es el golpe final. ¿Sabes cuál es el golpe final? Cuando la gente mundana, la gente que está en las tinieblas, ni aún ni el mismo diablo te quiere cerca. Porque dice que los mundanos, los filisteos, se rieron de él. Deja de decirte algo. La gente con la cual tú te juntas, que no son del reino, se ríen cuando tú le hablas de Dios. Se mofan de ti. No te creen. Sáquenlo. Cállate. No nos hables. Hablemos de fútbol. Hablemos de política. Hablemos de quién va a ganar las presidenciales en Chile o en el mundo. Hablemos. Esas cosas son más trascendentes para nosotros. Se ríen. Porque estás en el terreno de ellos. Haciendo las mismas cosas que ellos, hablan las mismas cosas que ellos, piensas como ellos, transitas los mismos caminos que ellos. Y dice el rey Aquís, dice, ¿ustedes están locos? Dice, ¿para qué me lo trajeron acá? ¿Para qué me lo trajeron? ¿Acaso me hace falta más locos? Con todos ustedes siendo locos, me traen un loco más para que me moleste con su locura. Dice que no entre en la casa. Tengo suficientes locos, dijo el rey. Tengo suficientes chiflados. No me traigan otro más. Sáquenlo de aquí. Y sabes, David se tuvo que ir. Y voy terminando, y ahora sí que termino. Cuando ya no está tu posición, cuando no está tu familia, cuando no está Samuel, cuando no está Jonatán, tus amistades, y cuando ya perdiste todas aquellas cosas, y perdiste finalmente tu dignidad, tu respeto como hija o hijo del Señor, tienes que considerar estas tres cosas. Número uno, todo lo que Dios te da. ¿Cuál es el peligro de una muleta? Cuando se convierte en sustituto de Dios. Tu pareja no es Dios. Tu economía, tu empresa, tu negocio no es Dios. Tus hijos no son Dios. Tu pastor tampoco es Dios. Tampoco tus amistades. Cuando Dios te las da, te la entrega, es con un beneficio que traen y ayudan a una necesidad emocional en cada uno de nosotros. Pero Dios está por sobre todas las cosas. No son sustituto, tampoco. ¿Cuál es el peligro? Que una muleta siempre las mantienes en una mirada horizontal. En cambio, Dios
tiene una mirada vertical. Nuestro enfoque siempre debe ser vertical. En cambio, las muletas siempre las tienes al lado. Siempre tendrás ese amigo, esa persona, ese pastor en el cual te vas a apoyar. Pero cuando pierdes tu visión de una manera vertical, es decir, pierdes tu visión del Señor, todas aquellas cosas mañana puede que no estén. Pero Dios permanece para siempre. Y lo tercero, con esto termino. Una muleta siempre Dios la proporciona como un alivio temporal. Es posible que mañana el palacio no esté, vale decir tu estatus. Hoy mucha gente ha perdido su estatus económico. Ya lo dije, se han reinventado. Es posible que tu papá mañana no esté, tu mamá mañana no esté, porque son dádivas de Dios, dones de Dios, regalos de Dios. Son temporales. Tu pastor es posible que mañana no esté. La congregación a la cual tú vas hoy, posible que mañana no esté. Porque son temporales, todo pasa. Tus amistades hoy están y mañana no están. Pero Dios permanece para siempre. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta jornada gloriosa y maravillosa. Hemos querido concluir este tema, Señor, de modo que pueda ser ese alivio espiritual en el cual podamos